Hola, buenas tardes a todos. 2 minuticos y ya damos inicio a nuestro webinar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro 12º webinar acá de la Suramérica. Queremos agradecerles a todos ustedes su asistencia como siempre, su interés por seguir aprendiendo en temas de soldadura y corte. Queremos recordarles que pues este es un calendario de conferencias gratuitas online que ESAB ha organizado para todos ustedes con el objetivo de reforzar todos los conocimientos en soldadura y corte. Igualmente, queremos agradecer a todo el equipo de trabajo de SAP que ha estado muy pendiente de este tema. El día de hoy vamos a estar acompañándolos Luis Alfonso Cristiano, que es nuestro conferencista del día de hoy, nuestra compañera Joana de Luca, que es la persona encargada de marketing y comunicaciones de Argentina, y mi nombre es Joana Duque, encargada del área de marketing de Colombia. Todos nosotros le damos la cordial bienvenida a ustedes, esperamos que este tema sea de mucha utilidad. Les recordamos igualmente que ustedes tienen habilitada una opción de preguntas a través del chat, las cuales vamos a estar resolviendo con Luis en el intermedio de la conferencia y al final de la charla. Entonces, siéntanse en la libertad de si hay alguna inquietud, manifestarlas a través de nuestro chat, habilitando en la parte derecha de sus pantallas. Queremos agradecerle a Luis, quiero tomarme un minuto para presentarlo rápidamente. Luis Alfonso Cristiano hace parte de nuestro equipo de especialistas de entrenamiento de SAP Colombia. Es la persona que ha organizado para ustedes el día de hoy la charla de guía práctica para identificar la calidad en la unión soldada. Esto es un tema complementario a los que ya hemos venido trabajando en el transcurso de esta semana y queremos recordarles igualmente que tenemos varias temáticas que pueden consultar a través de nuestros sitios web ingresando a www.esa.com de acuerdo al país en el que se encuentren en este momento para que puedan acceder tanto a lo que tenemos habilitado por Instagram como lo que tenemos a través de estos webinars. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia. Luis Alfonso, son todos tuyos. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos nuevamente. Digamos, para mí es muy grato saludarlos y a todos mis compañeros en Colombia y a todos los compañeros de SAP en América, en Sudamérica y a los asistentes también, a los interesados en este tipo de eventos. Me parece muy educativo, muy práctico que sigan estos cursos, estas conferencias, porque hay temas muy interesantes y hay cosas que nosotros podemos tener en cuenta para futuros proyectos, para nuestro trabajo, para nuestra vida cotidiana. Nuevamente, como decía Joana, pues mi nombre es Luis Alfonso Cristiano García, soy ingeniero mecánico, soy inspector CWI, especialista en gerencia de proyectos, trabajé antes como soldador pues ciertos años, casi 4 años, entonces pues digamos me doy cuenta y por vivencia y por estudio también se da uno cuenta que la soldadura es un mundo genial y vamos a verlo de esa manera. Nuevamente bienvenidos, la invitación también a todos a cuidarnos en nuestras casas en estos tiempos para que tengamos un bienestar y para que nuestro futuro sea muy grato. Hoy vamos a hablar de la guía práctica para diagnosticar la calidad de una unión soldada. Entonces, nosotros queríamos o tenemos presupuestado trabajar este tema desde la óptica de una lista sencilla, unas prácticas sencillas que debemos tener en cuenta para garantizar precisamente esa condición de calidad que nuestros clientes nos piden, que es nuestra responsabilidad, porque obviamente nosotros vamos a estar
enfocados en diseñar proyectos, en desarrollar proyectos para usuarios, y queremos el bienestar de la gente y que nuestras obras reconozcan la calidad, obviamente, de sus fabricantes. Entonces, como referencia, vamos a tener el estándar AWS como una publicación técnica, estrictamente, que nos dice o nos da un mensaje básico de una guía para hacer inspección visual o para hacer ese aseguramiento de calidad que vamos a desarrollar dentro de nuestro programa. AWS B1.11, publicación internacional, y en Colombia, pues tocando el tema, pues estamos trabajando la guía GTC 110 como un documento pues también afín a estas condicionales. Nos habla de unas etapas para hacer esa inspección visual, para hacer esa revisión, para hacer ese complemento. Y estamos hablando de las etapas del antes, durante y después de las operaciones de soldadura. Antes, el alistamiento. Durante, ya la ejecución del proceso como tal. Y el después, la revisión posterior de lo que ocurrió y de la calidad final de nuestra soldadura. Esta charla básicamente está destinada o está definida o se ha dirigido pues a todos los sectores y a todos los tipos de personal en soldadura y a todas las personas que intervengan en los procesos productivos, en los procesos de soldadura. Supervisores, soldadores, inspectores, ingenieros. ¿Por qué está dirigida a todos los sectores? Porque este trabajo de la calidad es un trabajo que se hace en grupo. Todos somos responsables en la organización de garantizar esa calidad en nuestros productos. Así como nosotros queremos que el estatus de la compañía, que el nombre de la compañía sea reconocido, pues todos debemos aportar para que eso sea realidad. Listas de chequeo, rutas de producción, procedimientos de fabricación. Son temas básicos y temas claves para el tema que vamos a trabajar hoy. Importante también, vamos a hacer revisiones, vamos a hacer inspecciones dentro de nuestro trabajo cotidiano para los contratistas, para los soldadores, para los supervisores. Y nosotros queremos, o así como el título de la presentación lo indica, hacer un diagnóstico. Diagnóstico básicamente es un procedimiento ordenado de manera sistemática, clara, ¿sí?, que permite evaluar o hacer observaciones sobre ciertas circunstancias. ¿Con qué? Con datos y con evidencias. Y posteriormente esas evidencias, esos datos, toda esa información, pues nos va a llevar a una toma de decisiones. Para este caso, la toma de decisiones simplemente, ¿cierto?, va a ser aceptar, rechazar una unión soldada. Atendemos al recurso de las reparaciones y todo lo que se ve en producción. Nosotros, el mensaje también que da el tema como tal, o la especialidad como tal, es evitar todas esas reparaciones, evitar todos esos sobrecostos, que efectivamente nosotros podamos ahorrar mucho dinero y ahorrar muchos recursos en la consecución de nuestras obras y en garantizar la calidad de nuestro producto. Vamos a trabajar o vamos a empezar con la etapa del antes. ¿Qué debemos revisar o qué debemos inspeccionar antes de realizar una unión soldada? Nosotros tenemos unos planos. Si yo tomé la decisión de construir una estructura, un tanque, un gasoducto, un oleoducto, generalmente acudo al diseño, siempre, ya sea complemento de obra civil o ya sea por el volumen de la obra o por lo que sea. Generalmente va a tener unos planos y esos planos también involucran la parte de soldadura. En esos planos voy a hacer el detalle de las geometrías correspondientes a cada tipo de unión, cómo voy a hacer para soldar esos materiales, distintos espesores, de espesores iguales, material disímiles, por ejemplo,
esa información técnica que está en los planos, pues la voy a socializar ¿con quién? Pues con la fuerza productiva, con el sector productivo, en este caso, el personal que está en la planta, el personal que está en campo. Los códigos de soldadura, como segundo punto que vemos acá, pues son publicaciones técnicas también, donde me definen unas pautas para calificar esos procedimientos, para procurar y revisar que la calidad de esos diseños que yo tengo en mente, pues sea aprobada. Ellos tienen unos criterios de aceptación, unos criterios de rechazo también como medida de control, y generalmente nosotros los inspectores y el personal de calidad en soldadura, pues sigue muy juicioso estas condiciones. También hay que tener en cuenta los criterios de inspección que vamos a aprobar, tanto los que están definidos en los códigos como los que el dueño de la obra o el dueño de la fabricación implemente para mejorar la calidad de su producto. También debemos revisar los procedimientos de reparación, porque aunque nosotros tengamos procedimientos de soldadura calificados y personal calificado, pueden presentarse problemas por defectología, y esa defectología pues nos toca solventarla, nos toca repararla y llevarla a un punto donde sea viable el funcionamiento de la estructura. Vemos ahí en la imagen, pues estamos viendo proyectadas pues, las carátulas de algunos códigos de soldadura o generalmente los más usados. De acuerdo al sector, es importante también tener esa clasificación y saber y ubicarnos en el sector industrial al que pertenecemos o al que estamos trabajando. No es posible, por ejemplo, que estemos haciendo inspección, ¿cierto? O estemos evaluando una obra, un edificio, pues con un estándar que no cumpla con esas condiciones, ni llene las expectativas de ese proyecto. Entonces, primero es decidir cuáles son las pautas de mi diseño, qué código de soldadura me abarca, qué sector industrial me muevo, y hacer mis diseños de calificación de procedimiento de soldadura. En este caso estamos hablando de la WPS. Como estamos en la etapa adelante, estamos en revisión, estamos confrontando y revisando toda la documentación pertinente, pues para empezar nuestro ejercicio ¿de qué? De validación. Como queremos llegar a una toma de decisión, como queremos lanzar un diagnóstico, pues estamos reuniendo las evidencias. Esa WPS tiene que estar soportada después de que yo hice mi diseño específico, seleccioné mis aportes, seleccioné mis procesos de soldadura, como ustedes vieron en la charla anterior, de la selección de aportes y procesos precisamente. Hay muchos factores que juegan para que eso se dé. Y muchas necesidades, ¿cierto?, que se presentan en el camino y que deben ser calificadas. Yo podría tener procedimientos de soldadura de proyectos anteriores que pueden aplicar al proyecto presente, pero también puede ocurrir que yo tenga procedimientos de soldadura calificados y como es un proyecto nuevo, cambien variables esenciales, lo cual me obliga a hacer procedimientos nuevos y a evidenciar o a calificar esa condición, esas propiedades mecánicas que permitan que todo funcione como yo espero, que mis planos, mis diseños funcionen de la manera que yo requiero. Cuando yo hago el ejercicio de calificar un procedimiento de soldadura y todo va bien, cumple con los ensayos no destructivos, cumple con los ensayos mecánicos, cumple con todos los requerimientos de un código de soldadura o un estándar, pues genera un PQR, que es un registro de la calificación de ese procedimiento. O sea, estoy dando fe de que lo que hice o lo que planteé en ese diseño, pues va a funcionar. ¿Cómo hago para hacer eso? En una charla anterior y precisamente en la que dictó el ingeniero Elmer Cepeda ayer, pues nos damos cuenta cómo veíamos por medio de ensayos mecánicos y cómo hacían para evaluar uniones soldadas. Entonces, en esta diapositiva, acá con el puntero en la parte superior izquierda, pues podemos ver una explosión o un esquema básico de algunas probetas que se pueden extraer de un cupón de prueba de tubería. Recuerden, es muy importante tener presente que no todos los procedimientos tienen la misma cantidad o tipo de ensayo. Es importante reconocer, como decía inicialmente, el sector industrial y el código que aplica para cada caso. Si la tubería es estructural, si la tubería está destinada para
transporte de fluidos, son situaciones diferentes. De igual forma, los materiales base también tienen unas particularidades, unas propiedades particulares que el diseñador define para su proyecto. Puede ser que yo esté trabajando con temperaturas elevadas en servicio, puede ser que esté trabajando con temperaturas bajas. Eso, digamos, esos eventos que se presentan en servicio, pues son los que llevan al diseño a seleccionar correctamente los materiales y obviamente a calificarlos. Vemos también, por ejemplo, una probeta de impacto que puede ser extraída en un cupón de prueba o puede ser que no se requiera. En algunos casos es obligatorio y en otros casos particularmente sirve para aportar a la investigación o al desarrollo de ese procedimiento. Cuando yo ya tengo formalmente mi procedimiento de soldadura calificado, en ese registro de calificación pues obtengo datos claves que me permiten ¿qué? Que me permiten fortalecer mi WPS, digamos, crear unos rangos propios para la fabricación, porque tenga en cuenta que usted va a tener, pongamos un ejemplo, usted va a tener 20 soldadores en campo, porque el proyecto tiene un volumen pues interesante. Si yo no dejo un rango establecido en mi diseño de parámetros eléctricos para soldadura, amperajes, voltajes, pues yo dejaría abierta la posibilidad de que cada soldador pues aplique o los cambie. Generalmente ese registro o esa WPS se va a utilizar para calificar a los soldadores, para calificar el desempeño de los soldadores y que ellos sean capaces de ¿qué? De aplicar ese procedimiento, de aplicar esas variables en las posiciones, en el espesor o en los tipos de junta que se determinen ahí, que obviamente va a ser la necesidad del diseño. Puedo tener muchos soldadores calificados. Ese otro documento o esa cantidad de documentos también deben estar registrados dentro de lo que yo he recopilado como evidencia. Entonces, WPS, las que apliquen, porque pueden ser varias, los proyectos pueden tener varias WPS, calificadas obviamente, o sea, con su soporte PQR y con los WPQ de cada uno de los soldadores. Es muy importante leer los códigos, estar empapado con ese tema, sobre todo a la parte de los supervisores, inspectores, ingenieros, QAQC, los de calidad, para que, digamos, no cometan el error de pronto, digamos por desconocimiento, de poner a un soldador en producción cuando no tenga una calificación que, digamos, lo valide para eso. Entonces, muchas veces en los proyectos dicen, no, el señor soldador trae calificaciones o ya ha sido calificado, pero resulta que viendo el alcance de esa calificación, no cubre la posición a la que aspiro ponerlo a soldar. Entonces, no sería válido que participe en la producción. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas claras. Es una revisión que se hace antes y se hace dentro de nuestra lista de chequeo, como le mencionaba, pues se valida. Si todo cumple, pues ya tengo mi primer punto. Paso a mirar otras cosas. También es importante establecer planes de inspección, los hold points o los puntos de espera para ciertas eventualidades o para lo que sea requerido. Por ejemplo, ensayos no destructivos que se deban aplicar durante el proceso, la ejecución de la unión soldada, o digamos uniones o empalmes de elementos que se deban evaluar. Entonces debo establecer también esos puntos de espera, socializarlos. Por eso es muy importante conocer los códigos, porque hay una parte contractual donde efectivamente yo debo saber toda esta ruta, todos esos requerimientos, tanto de ensayos no destructivos, de inspección visual, que sean necesarios. Entonces es muy importante también conocer todos esos tips o todos esos elementos que conforman la ruta del proyecto. Otro tema a revisar y que es clave, de hecho en la presentación de selección de procesos de soldadura y aportes, básicamente el protagonista era este señor que estamos proyectando acá. Aquí tenemos como ejemplo el certificado de calidad de un material base, de cualquier procedencia. Puede ser de Norteamérica, de Brasil, de Europa, de Asia, en fin.
El fabricante de esos aceros o de esos materiales pues me va a entregar un certificado de calidad. En ese certificado de calidad, básicamente, yo puedo darme cuenta o puedo conocer la especificación del acero que cumpla con una normalización, que sea idóneo para mi proyecto por cálculo, por simulación, por cálculo tradicional, como lo hayan ejecutado, y que tenga la forma constructiva que yo requiero, si es un perfil, si es una tubería, si es una lámina, si es una platina. Yo puedo tener esas condiciones. Además, obviamente, voy a tener las propiedades mecánicas que quiero o que necesito dentro de mi fabricación, dentro de mi construcción. Entonces, otra de las cosas que yo debo tener dentro de mi lista de chequeo es haber consultado los certificados de calidad del material base, haberlos revisado, y no solamente en el papel. Es muy importante también que en el taller cumplamos con esa trazabilidad. Los materiales deben estar trazados. Hay fabricaciones donde tienen almacenes con 5 distintos tipos de aceros y pueden llegar a, digamos, a cometer un error en la selección si no están debidamente identificados. El personal de soldadura, el personal operativo, el personal, los mandos medios, el personal de inspección deben manejar eso o ese protocolo de cada compañía muy bien. Entonces es importante tener los certificados de calidad a la mano para ser consultados. Ustedes veían en la charla también de ensayos mecánicos que se deben cumplir ciertas condiciones que están definidas por el material base, y la selección del aporte obviamente también está en función de esto para lograr una unión soldada eficiente. Cuando yo ya tengo eso claro, también debo verificar la condición superficial del material base o la condición en que se encuentra el material base. Fíjense en la fotografía, vemos un material que está completamente limpio y otro que tiene corrosión, perdón, oxidación. Ya la corrosión es una progresión. Por ahora está oxidado. ¿Qué debe hacer el personal de soldadura? ¿Qué debe hacer el personal de inspección, los supervisores? Pues velar porque todas esas uniones soldadas, ¿cierto?, estén muy limpias, esa junta esté íntegra, que sea soldable, que no vaya a incurrir en temas de porosidad, inclusiones de escoria, faltas de fusión, porque va a ser un reproceso. La condición superficial también, en el caso de los elementos que tienen corrosión, puede deberse al almacenamiento del material. Cuando yo tengo un volumen interesante de material en mi obra y está a campo abierto, pues si no se rota adecuadamente, pues en las noches o digamos al contacto digamos, con el aire, pues se va a oxidar, se va a corroer. Y hay materiales que se han tenido que descartar de la fabricación precisamente por su grado de corrosión. Entonces vienen también los ensayos no destructivos a aplicarse en estos casos. Entonces una medición de espesores, ¿sí?, una evaluación de corrosión de superficie para saber si lo habilito o no. Es muy importante también tener presente este tipo de cosas que van dentro de nuestra lista de chequeo. ¿Sí? Si los materiales están deformados, si tienen defectos de fabricación, si tienen corrosión, alguna condición superficial, algún recubrimiento, ¿sí?, están contaminados de alguna manera, que han sido, digamos, extraídos de servicio y después se utilizan para reparación, pero ya tienen ciertas condiciones, hay que revisarlos. Posteriormente, si yo tengo que hacer uniones soldadas, de acuerdo a los espesores y de acuerdo a las geometrías, pues debo evaluar el diseño y preparación de la junta, que como veíamos inicialmente, pues va a estar en nuestros planos y en nuestros procedimientos de soldadura. Y los soldadores van a identificar esos gráficos, van a identificar esa información, van a hacer la preparación correcta de esos perfiles y los inspectores van a verificar que cumplan con las geometrías. En soldadura el compromiso es de todos y de hecho el primer inspector visual va a ser el soldador. Muchas cosas de las que yo puedo darme cuenta mientras estoy aplicando soldadura se pueden corregir. Entonces el soldador para el proceso revisa su fuente, revisa su máquina, su consumible, su posición, a ver qué está haciendo mal.
Si él sigue soldando y se está percatando de que está dejando socavados o cosas así, pues digamos estaría incurriendo en un error. Entonces la invitación también para los soldadores es que ellos perfeccionen siempre su trabajo para que obviamente podamos disminuir ese índice de reparación. Muchas veces nos podemos encontrar con que el soldador puede decir, oiga, no, si yo le aplico más amperios al pase siguiente, entonces saco esa escoria que quedó por allá incrustada. Y realmente no es cierto para ciertos tipos de aporte. Entonces es una práctica que no es muy consecuente. Entonces es muy importante que los diseños, la preparación de la junta, el modo de aplicación estén, digamos, revisados y que estén definidos y autorizados. En la diapositiva que estamos revisando, pues vemos un ejemplo, una simulación de los bordes. Los biseles que se han realizado, que se han diseñado, que se han definido para sus soldaduras de ranura, ¿cierto? Para realizar un depósito de soldadura eficiente, con acceso de acuerdo al proceso de soldadura. Todos esos detalles de la junta pues son los que en diseño se tuvieron en cuenta para que todo el conjunto funcione. Yo debo verificar que efectivamente se cumplan. Hay procesos de soldadura donde la cara de la raíz es 0. Hay otros procesos de soldadura donde la cara de la raíz puede llegar hasta ser de 4 milímetros de espesor. O puede requerirse backing, o puede requerirse algún tipo de respaldo removible, no removible. Todas esas condiciones, de acuerdo al depósito, a la rata de deposición, a la tasa de aporte, pues debo tenerlos presentes. Eso también lo vamos a revisar. Ahora, puede ser que los biseles se logren por prácticas térmicas, por procesos térmicos, entonces debemos revisar el estado de esas preparaciones antes o en el momento en que voy a armar la junta para posteriormente soldarla. Todos los que se trate de longitudes, todo lo que se pueda medir, es imprescindible hacerlo. Dentro de nuestros procedimientos de soldadura, también vamos a encontrar, pues obviamente los tipos de junta, que digamos en la parte de terminología, pues seguramente el lunes lo vamos a ver. Es importante tenerlas presentes y capturarlas pronto y que todos hablemos de lo mismo. Entonces, saber que es una junta tope, saber que es una junta T, una junta en esquina, una junta traslapada. Es importante conocer los términos. ¿Por qué? Porque como impartir esas instrucciones va a ser una comunicación, es importante que todas las vías lo tengan claro. Los soldadores, los asistentes técnicos, los supervisores, los inspectores. Las categorías de soldadura, también debo revisar qué categorías de soldadura encuentro en el proyecto, ¿cierto? También debo saber si efectivamente tengo el personal entrenado para este tipo de soldaduras. Yo, digamos, afirmo, y de todas formas en los códigos de soldadura, pues básicamente se dice que la habilidad de un soldador cuando ha calificado sobre una ranura le permite de pronto aplicar soldaduras de filete. Es importante que ellos también entrenen muy bien esas soldaduras porque tienen también su forma de aplicación y también tienen un sentido lógico de hacerlo. Entonces es importante que el soldador reconozca esa diferencia. También para evaluación es importante tenerlo presente. En esta imagen vemos unos tipos de unión. Esos tipos de unión pues que nos permiten ver 3 fotos en la parte superior donde vemos que la calidad del depósito pues es buena. No tenemos entre capas algún tipo de inclusión de escoria, algún tipo de falta de fusión. Lo que queremos es que esas secuencias de pases o ese orden lógico que se colocó por allá en un procedimiento de soldadura se cumpla y que se tengan resultados buenos en espesores muy grandes, en espesores muy delgados, que la calidad de la soldadura prime. Porque podemos encontrar muchos tipos de depósito. Y como lo vemos en las simulaciones abajo, en la parte inferior, pues vemos que distintos tipos de junta, distintas geometrías, van a llevar a tamaños de soldadura diferentes, que debemos obviamente revisar. También antes de realizar antes de ejecutar más bien, debo confirmar que los procesos de soldadura que se seleccionaron estén habilitados, que mis equipos cumplan con esas condiciones. Entonces aquí vemos una imagen de máquinas, equipos
soluciones de SAP para todos los procesos. Es muy importante reconocer esas variables y verificar el funcionamiento, que los equipos estén en las condiciones mínimas de operación, que si tienen calibración, que ya es una decisión obviamente de la compañía, las interventorías, que si tengo equipos de COMO o equipos de medición que me permitan censar esas variables, pues debo hacerlo. Entonces, que si la corriente o si el voltaje que alimenta mi planta o el motosoldador o el equipo de campo cumpla con esas condiciones. Eso debo tenerlo presente. Y también relacionarlo con la terminología que sugiere AWS 3.0 con respecto a la definición de cada proceso de soldadura. Entonces tenemos proceso SMW, GMW, SW, FCW, GTW, procesos por electroescoria, ¿sí? Procesos por electrogas. Entonces que cada proceso sea identificado, que todas las personas conozcan eso, que estén en la capacidad de leer un procedimiento y que conozcan las variables mínimas de cada proceso. Eso también ayuda a la calidad. Si el soldador reconoce básicamente y sabe operar su proceso de soldadura y es consciente de esas variables del proceso, pues va a tener éxito. Es muy importante enfatizar o hacer un entrenamiento con el personal sobre el reconocimiento de los procesos de soldadura. Fíjense que si estamos hablando de códigos, los códigos que rigen nuestra fabricación, que rigen nuestras calificaciones, en diseño podríamos tener publicaciones donde nos restringen o no el uso de algunos procesos. Procesos que están aprobados o procesos que no están aprobados. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a distintos ítems como espesor, tipo de material. Es muy importante tenerlo presente y, digamos, tener los procesos aprobados para mi proyecto y calificarlos de acuerdo a las recomendaciones de mis estándares de diseño y pues mis estándares o códigos de calificación. La imagen que estamos proyectando en este momento nos muestra procesos de soldadura de manera gráfica. Entonces vemos aquí al soldador ejecutando un proceso manual de electrodo manual revestido, SMW, un soldador que está ejecutando GTW, otro que está trabajando con un semiautomático. Cada uno tiene unas variables diferentes. Es importante también definir esto, controlar las condiciones de campo, las corrientes de aire, la situación en planta, los espacios confinados, las geometrías de junta, todo eso es importante reconocerlo para la viabilidad y para llenar nuestra lista de chequeo, obviamente, como revisión de que todo esté a punto, los consumibles, las partes intercambiables de cada proceso, los rollos de alambre, digamos, los sistemas de alimentación, verificar todas esas condiciones, porque puede pasar que un equipo, por ejemplo, un equipo semiautomático, tenga alguna falla en la alimentación del alambre y se trate de que simplemente de que los rodillos no fueron seleccionados de acuerdo a la forma o de acuerdo al diámetro del mismo. Entonces, cosas como esas van a generar inconvenientes en fabricación. Es muy importante chequear todos esos detalles para que tengamos o minimicemos pues esa opción ese chance pues de falla. Otra cosa que debemos tener presente es el material de aporte. Bueno, perdón, me devuelvo un poquito. Todos los equipos van a estar trazados en la compañía, entonces también es importante tener la información o la trazabilidad de esos equipos, de esas unidades que están activas. Es importante tenerlo también dentro de nuestro resumen. La intención, obviamente, de tomar decisiones es que yo genere un dossier donde voy alimentando toda la ruta del proyecto y pues pueda tener esa información a la mano, qué tipos de equipos se utilizaron, qué tipos de metal de aporte se van a utilizar, como lo que estamos viendo proyectado en este momento. Nosotros en el material de aporte, lo que vamos a tener presente es la especificación y la clasificación, que es la manera de identificarlo. Nosotros podemos tener una marca comercial, de acuerdo al país o de acuerdo al fabricante que tengamos, pero la especificación y la clasificación son las que nos llevan al éxito de reconocimiento de estos aportes. Y como ustedes lo veían, pues cada uno tiene sus propiedades mecánicas, sus características y aplicaciones, sus, digamos, variables físicas y mecánicas que lo hacen idóneo para lo que yo quiero hacer.
Este material lo tienen los fabricantes. Entonces usted va a la página web de cada uno de sus fabricantes, de cada uno de sus proveedores más bien, y pide sus documentos. ¿Qué debe pedir? Pues la ficha técnica del producto o el certificado de calidad del mismo. Generalmente nosotros lo que hacemos es enviarlo por la página, que el cliente lo solicite, nosotros lo entregamos, o dentro del producto también podemos tener esa información. Es muy importante tenerla. ¿Por qué? Porque muchas veces en los proyectos los soldadores de pronto se equivocan en la nomenclatura o en la selección o en la parte del almacén, puede haber un intercambio y terminan aplicando electrodos o aportes que no son los que deberían hacer. Entonces es importante controlar todo este material, ¿sí? Que no tengamos problemas, que garanticemos obviamente esa trazabilidad que venimos llevando con esa revisión. Metales de aporte que sean aprobados, que sean ya de cierta calidad, como lo ha demostrado pues obviamente nuestra organización, que cumplan con todos los requisitos técnicos que yo necesito, que mi cliente me está pidiendo. ¿Listo? Entonces vamos a tener una lista extensa con SAP de materiales y de productos. Una cosa importante también en el caso de los materiales de aporte, entonces hablamos del almacenamiento, verificar nosotros como inspectores, como supervisores, como personal de calidad, que el almacenamiento de estos aportes sea bueno. Hay que reconocer, el fabricante me va a dar indicaciones de qué debo hacer para almacenar electrodos con revestimientos particulares, electrodos bajo hidrógeno. Ahí ustedes ven una imagen donde el soldador tiene su horno portable, donde hay un horno estacionario que se debe cumplir con cierta temperatura para evitar porosidad y defectología. Es muy importante suplir o dotar a los soldadores dentro de su trabajo de estos hornos, de estos dispositivos que mantengan la temperatura en los electrodos. Revisar, por ejemplo, los insumos, aparte de los que hemos nombrado. Entonces el gas, que sea una mezcla adecuada, que sea una mezcla que esté calificada en mi procedimiento, que si son gases de corte, que si son gases de para soldadura. Entonces yo debo seleccionarlos, debo almacenarlos correctamente, debo tener un control de los que están vacíos, los que están llenos, por temas de seguridad obviamente. Y también ustedes, digamos, los compañeros, todos los que estamos acá, que conozcamos de soldadura, de aplicaciones semiautomáticos, se dan cuenta que el comportamiento de un gas o una mezcla es definitivo en el proceso. Pueden existir variables muy amplias, entonces también es importante que tengamos los certificados de conformidad de los gases. Esa documentación se la pedimos al distribuidor de gas de nuestra zona, de nuestro país, de nuestra ciudad, y ellos generalmente no lo entregan. Entonces, si estoy utilizando una mezcla 75-25, el certificado de conformidad dará fe de que es así. Y también va a mi dossier. Estoy completando, obviamente, la documentación que debo tener. Otra cosa que es importante revisar son las condiciones del equipo de soldadura. Cables que no estén debidamente conectados, que estén dañados, circuitos, digamos en el caso de un proceso semiautomático, que impiden el buen funcionamiento del mismo, pinzas de masa que no estén debidamente conectadas o que estén ya deterioradas. Todo eso debemos revisarlo porque las variables eléctricas y los puntos calientes y las pérdidas obviamente en el proceso van a ser significativas. Faltas de fusión podemos encontrar cuando tenemos, por ejemplo, una disminución en amperaje o en voltaje, de acuerdo al tipo de proceso. Entonces es muy importante tener presente todas estas condiciones, enseñarle al soldador, enseñarle a la parte operativa y también a los supervisores que están revisando continuamente estas condiciones. Debo revisar también ante los equipos de corte. Si mi proceso lleva cortes, recuerden también asimismo como vimos los procesos de soldadura aprobados, también hay algunos códigos que hablan de ciertos procesos de corte térmico aprobados. ¿Sí? Recuerden que la entrada de calor puede ser excesiva y si yo hago un corte, algunas recomendaciones me darán con respecto a la zona afectada por el calor de ese corte y debo remover material. Entonces debemos empaparnos muy bien y debemos saber qué dice el código con respecto a esos procesos de corte. Las soluciones en corte están,
los dispositivos en corte se pueden trabajar. Ahí vemos una imagen de la tecnología que tenemos y obviamente de lo que queremos mostrar, de las calidades de corte, ¿sí? De los parámetros básicos de corte, de los procesos que podemos o no usar. Entonces también es importante nosotros dentro de nuestra lista de chequeo verificar los diámetros de boquilla, el tipo de gas, en el caso de un corte térmico por flama, ¿sí? En el caso de los cortes por eléctricos, pues también revisar los consumibles, los gases auxiliares, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pedimos o qué nos piden? Básicamente, calidad en el corte, operación manual o mecánica, de acuerdo al tamaño pues, o a la cantidad de cortes, que sea un sistema portátil o estacionario. Entonces también todo eso debo tenerlo en cuenta para empezar mi operación. Algo muy importante y que obviamente debe ser esencial es la seguridad. Como ya he verificado todo lo anterior, debo tener también hojas de seguridad, debo también revisar o manipular ciertos gases, ciertos elementos presurizados, humos. Es muy importante también revisar dentro de la contratación o dentro del proyecto la parte de seguridad y que efectivamente la estemos aplicando dentro de nuestro quehacer. Todo afecta a la calidad. El bienestar del soldador, el bienestar de mis trabajadores, el bienestar del entorno, tiene que ver con calidad. Entonces, precisamente vamos a ser muy insistentes en esta parte y también pues apliquemos los protocolos de seguridad que están definidos dentro de las rutas de trabajo de la compañía y dentro de lo que está en la normalización internacional. Fijémonos. Ingeniero Luis Alfonso. Sí, señora. Queremos dar paso a dos preguntas que han hecho los asistentes para ver si nos ayudas. Sí, señora. Pregunta Luis. Ingeniero, ¿los códigos traen secciones dedicadas a los temas de reparación? Listo. Los códigos sí hablan de los métodos de reparación. Algunos los tienen completamente definidos. Y de hecho el protocolo para esos ejercicios de reparación habla del defecto en particular. Entonces habla de qué debo hacer si es una falta de fusión, qué debo hacer si se trata de porosidad. Entonces simplemente sentarse internamente, cada compañía, redactar un procedimiento de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a los métodos de reparación que utilicen cotidianamente y calificarlo. Se puede hacer por métodos de ensayo, se puede hacer internamente para la compañía. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que tengamos presente que hay mecanismos para detectar defectología y esos mecanismos se deben utilizar para revisar que se ha solventado o que se ha logrado reparar esa defectología. Ok, perfecto. Y la segunda pregunta es de el señor Daniel Fadel de Brasil. Pregunta, ingeniero, ¿cómo calcular el ángulo del bisel de chaflán en B? Bueno, cuando nosotros biselamos, que prácticamente pues es darle forma a un borde, eso es, digamos, el ejercicio de bisel, depende de muchos factores. Depende, pues obviamente, del espesor. Recuerden que cuando la intención no es colocar demasiado material de aporte, porque la entrada de calor también está comprometida. La intención es colocar una cantidad de aporte que sea suficiente para lograr las propiedades mecánicas que yo requiero. Entonces podemos recurrir a varias maniobras. Por ejemplo, podemos biselar en los dos lados. Podemos dejar un borde recto y un borde con bisel. Entonces en el diseño nosotros podemos tomar recomendaciones de los códigos estructurales donde hay precalificados y nos van a funcionar muy bien. ¿Cómo hacemos el cálculo? Generalmente de manera o por experiencia se llega hasta cierto espesor y ya se empiezan a hacer reducciones de esos ángulos, ¿no? Yo no puedo dejar ángulos, por ejemplo, de 30 grados para un espesor muy grande, porque al final va a quedar una ranura demasiado grande que va a necesitar mucho relleno, por lo tanto una afectación térmica importante. Ok, perfecto. Y una última para que puedas continuar. Pregunta otro asistente. ¿Se toman en cuenta las normas sobre la rigurosidad de las superficies cortadas térmicamente?
Sí, generalmente, digamos, no se mide, bueno, hay unos estándares que sí tienen una indicación con respecto a la rugosidad, no a nivel mecánico como lo haría uno como un ajuste, digamos, en matricería o en mecanizado, pero sí se debe tener presente o sí se debe contemplar la opción de limpieza. Y generalmente, si yo tengo un proceso de corte que me deje una superficie muy bien ejecutada, a pesar de eso, la recomendación para que no tengamos problemas de defectología es limpiar o remover por lo menos cierta porción. ¿Qué quiere decir eso? Tengan en cuenta que el corte, por ejemplo, el corte eléctrico, pues oxida. El óxido es esa coloración que queda después del corte, después del biselado, del corte, cualquier operación, que a pesar de que al tacto sea lisa, pues es preferible quitarla porque ese óxido puede quedar dentro del charco o dentro del depósito posterior. Entonces, ya obviamente, si el corte es de muy alta calidad, pues se debe hacer un ejercicio de limpieza, pero ya va a ser más sencillo. Listo, perfecto. Si quieres, continuamos y al final de la charla respondemos las otras preguntas que nos han llegado. Mil gracias. Ok, señora. Gracias. Segundo, ya vamos en la etapa del durante. ¿Qué debo hacer durante la soldadura? Ya inspeccioné lo que debería, revisé lo que debería revisar antes. Ahora vamos al proceso. En el proceso yo debo tener en cuenta las temperaturas de precalentamiento. Eso también es un tema extenso, al igual de los temas que acabaron de preguntar, pero eso depende del espesor del material, depende de la composición química del mismo, depende de muchas cosas, particularmente de la composición del material base. Entonces, eso está en el diseño, precisamente por eso debo calificarlo y precisamente por eso debo ser muy estricto en el cumplimiento del mismo. Ahora, debo utilizar las herramientas adecuadas, debo utilizar los sopletes, las antorchas, los gases, no sé, de pronto los métodos adecuados, una manta térmica, para que suceda y que llegue a la temperatura mínima que me piden. Obviamente, debo tener equipos para medir esa temperatura, pirómetros, termómetros digitales, equipos que sean de contacto. Las variables de soldadura son medibles. Hablemos de voltaje, hablemos de amperaje, ¿cierto? Hablemos de las velocidades de la salida del alambre, la velocidad del proceso. Por eso es muy importante que los inspectores estén pendientes, que los supervisores en su producción estén pendientes de esos valores, precisamente porque como estamos trabajando con un espesor de depósito, con una secuencia de pases, con una entrada de calor, pues que no nos desviemos tanto en el objetivo final, entonces que la calidad esté presente en todo momento. Si yo veo como soldador que mi procedimiento, mi ruta de trabajo me pide una secuencia de pases, pues cumplirla. Eso tiene una razón de ser. Obviamente el efecto térmico, si yo lograra reducir las zonas afectadas por el calor y la excesiva entrada de calor en la unión soldada, pues ya no tengo fragilización, ya no tengo inclusiones de hidrógeno. Estoy logrando mi objetivo. Entonces es importante que el soldador se adecue a esas secuencias y, digamos, no piense que no, es que yo toda la vida lo he hecho así, entonces voy a ir en contra de lo que dicen los planos. No, generalmente son prácticas que ya se han calificado incluso y simplemente nosotros lo que hacemos es seguir. Inspeccionar el pase de raíz en lo que sea posible, si tengo acceso, antes de seguir con cualquier capa o con digamos, el pase de revenido, los rellenos, inspeccionarlo, porque si debo hacer algún tipo de reparación o debo hacer algún tipo, obviamente estamos hablando de fabricación, pues debo hacerla en esos casos que sea necesario y no avanzar. Si avanzo, lo que hago simplemente es camuflar, ocultar ese defecto y cuando me hagan una radiografía o cuando tengamos un ensayo no destructivo volumétrico, pues voy a tener problemas y la reparación es mucho más costosa que ese tiempo que utilicé inspeccionando o revisando que las cosas fueran bien. Entonces es muy importante, por eso yo les decía, en algunos casos y en muchos casos cuando es una producción muy grande, el soldador se convierte en el primer inspector visual y por eso se hace necesario controlarlo con ensayos no destructivos. En el caso del oleoducto, pues serían radiografías, casi que al 100% en algunos casos.
es importante tenerlo contemplado. Obviamente todo eso genera datos, todo eso genera reportes. El inspector los va a consignar, los va a recibir, los va a evaluar y los va a tabular y los va a archivar de la manera adecuada, porque son soportes. Fíjense que nosotros hablábamos que para tomar una decisión debemos tener todos esos soportes, todos esos hechos y datos. Entonces, si me falta algún dato de esos, algún registro, voy a tener algún tipo de inconveniente para aceptar o no una soldadura. En esta imagen que ustedes ven, pues se pueden realizar ensayos no destructivos, ¿cierto? Algunos me dicen ciertas cosas, otros me dan una información adicional. La importancia de estos ensayos es alta en la fabricación, en la calificación. Hay muchos sectores que dependen estrictamente del buen uso de estos ensayos para dar vía libre a sus elementos. Entonces es muy importante que el personal esté entrenado, sean inspectores nivel 2, tengan un alto conocimiento y una alta experiencia en el manejo de estos ensayos. Como les repito, la información que da sobre todo en empresas que hacen reparaciones, que hacen construcciones nuevas, es muy importante. Y hay cuadrillas incluso de inspectores que se dedican obviamente a esa labor. Lo que acabamos de ver es el durante la ejecución de la soldadura. ¿Qué debo tener presente? ¿Qué debo recopilar? ¿Cuáles son las secuencias adecuadas para mantener esa calidad? Ahora bien, miremos el después. Llegamos a la tercera etapa sugerida, que es el después de haber ejecutado la soldadura. Nosotros debemos inspeccionar la apariencia final. La apariencia final, pues depende obviamente, si es un proceso manual, pues hay soldadores que llegan a un punto donde uno queda impresionado con sus soldaduras. Son de una calidad muy alta. Hay procesos mecánicos que obviamente también lo permiten. Es importante nosotros dentro de la experiencia definir ese tema, la parte de uniformidad, los criterios de aceptación que da el código, ¿sí? El refuerzo excesivo, la sobremonta, los empalmes que demuestren la habilidad del soldador. De pronto en un proceso manual no sea una soldadura perfecta, pero sí se evidencia fácilmente si la persona tiene una técnica o no. No queremos que nos pase lo de la imagen inferior derecha. Pues una excesiva entrada de calor generó una fragilización en la zona afectada por el calor y no aguanta el peso del montaje. Entonces, pudo haber sido un mal diseño, pudo haber sido una mala aplicación o el conjunto de todos esos factores. Entonces, por eso es importante lo que estamos haciendo nosotros acá, para que eso no nos pase. Cuando nosotros estamos ya revisando o inspeccionando nuestras soldaduras, pues debemos estar amparados en los criterios de inspección y utilizar herramientas que nos permitan verificar o controlar todas esas, digamos, dimensiones. Verificar longitudes, verificar diámetros de porosidad, digamos, refuerzos excesivos, convexidad excesiva, concavidad. Todo ese tipo de cosas lo vamos a trabajar de acuerdo a lo que nos diga el estándar. Utilizar las herramientas adecuadas para cada caso y mirar cuáles son los protocolos a seguir, por ejemplo, en el caso de un socavado. En producción, ¿no? En calificación es importante, haciendo este paréntesis acá, que a un soldador se le exige mucho una calificación, porque está en unas condiciones adecuadas. Ya en campo él va a tener otro tipo de dificultades. En campo se genera mucho problema, se genera mucho defecto, pero también hay cosas que se pueden reparar. Hay otras que definitivamente lo llevan a uno a cortar la junta, pero lo que nosotros no queremos es eso. O sea, nosotros quisiéramos que nuestros soldadores hicieran la aplicación y quedara perfecta de una vez. Sería muy conveniente. Entonces podemos tener dentro de la preparación, dentro de la instrucción, dentro del control, podemos llegar a un punto muy interesante en calidad que nos ahorre costos obviamente y que nos dé la tranquilidad que nosotros queremos brindarle a nuestros clientes y a nuestros proyectos. Verificar los ensayos no destructivos adicionales. En esta parte es muy importante recomendarle a los inspectores, al personal de soldadura, a los supervisores, a los que estén encargados allá en calidad, de recopilar todas esas evidencias, que si me entregan un ensayo
de ultrasonido, de partículas, de líquidos penetrantes, pues verificar que se haya calibrado correctamente con un patrón, con el patrón adecuado, el equipo de ultrasonido, que se utilice la ganancia, la frecuencia, todas las variables correspondientes, el palpador, ¿sí? Que si es un ensayo de partículas magnéticas, pues verificar la inducción del campo magnético, que sea la correcta, ¿cierto? Verificar cómo se hizo la línea de inspección. En el caso, por ejemplo, de líquidos penetrantes, verificar si se utilizó la técnica adecuada de acuerdo a lo que esté registrado en mi reporte. Porque alguna inconsistencia en estos reportes puede generar, o mejor dicho, tendría como consecuencia repetir todos los ensayos y el costo es alto. Si yo tengo producciones donde tengo una cantidad interesante, un porcentaje interesante de ensayos no destructivos, pues va a ser un sobrecosto que obviamente el fabricante pues tendrá que asumir. Entonces es importante que si me dan, por ejemplo, una radiografía, verificar el método, verificar la densidad de la película, verificar todo lo concerniente a los factores de calidad, el indicador de calidad, para que pueda censar y me pueda entregar una información que sea conforme. ¿Listo? También vamos a monitorear cómo fue después de la unión soldada. Ya hemos terminado, ya hemos apagado arco, ¿cierto? Ya el arco eléctrico se apagó, ya está el metal de soldadura y la unión soldada ya solidificados. En algunos casos se puede requerir tratamientos térmicos post soldadura. Digamos, estamos hablando de recocidos, revenidos, tratamientos térmicos, donde la intención obviamente es eliminar tensiones residuales, fragilidad, y efectivamente se deben hacer ya más elaborados. Como es un tratamiento térmico, se debe tener un equipo que tenga la capacidad de inducción de calor y que tenga la capacidad de mantenerlo durante cierto tiempo y entregar una curva de enfriamiento pues, que cumpla con las condiciones de diseño. En los Metal Handbook, en los libros de referencia, podemos encontrar cómo podemos realizar ese tipo digamos, de tratamientos, que sería un tema bien extenso, ¿sí? Pero en los casos que se requiera, como es una variable esencial, pues se debe ejecutar, porque obviamente estamos hablando de las propiedades finales de la unión soldada. Entonces es importante tenerlo presente. Después de ejecutar la unión soldada, también debemos verificar la ejecución de ensayos adicionales. Así esos ensayos no tengan nada que ver con el campo, bueno, entre comillas no tengan nada que ver con el campo metalúrgico, con la parte de soldadura, pero están poniendo a prueba el nodo, la unión. En el caso de una prueba hidrostática, como lo vemos aquí, digamos en el texto, pues estoy poniendo a prueba esa unión, esas condiciones mecánicas. Entonces, debo tener también esos reportes, debo tener también esos resultados para incluirlos en mi dossier, en mi sumario, en mi resumen. Una vez tenga toda la información, pues obviamente también preparo mis reportes de inspección. Los reportes de inspección tienen que ser claros, deben tener toda la información básica, o sea, que esté blindado, que obviamente si existe alguna duda sea fácil de solventar. Se convierte en un ejercicio muy sencillo y muy práctico cuando ya se convierte en hábito. Entonces la recomendación para todo el personal de soldadura es que hagamos esas guías o hagamos esas recomendaciones como algo cotidiano y se nos va a facilitar el trabajo y estamos garantizando calidad con todos los controles que podamos tener. Esos registros de inspección finales deben indicar las reparaciones, identificar y verificar que sean debidamente reparados. O sea, si yo detecté un defecto en soldadura, pues obviamente implica rechazo, por lo tanto, una reparación se debe identificar y se debe verificar que se cumpla con esa reparación. Entonces ahí es donde vienen los procesos de cada empresa, los procesos internos o los procesos calificados para reparar y que sean idóneos. Ojo, la reparación la puede hacer usted libremente. Hay empresas que reparan con procesos manuales, otros que reparan con semiautomáticos, hay otros que el método de reparación lo puede implementar usted. Simplemente tiene que verificar que sea suficiente y que cumpla con las expectativas de la reparación. Esos métodos, pues obviamente están definidos por la compañía. Esos registros deben ser disponibles, los registros de inspección,
Deben contener detalles, indicar los problemas ocurridos, las novedades y las condiciones que son inaceptables. Entonces, cualquier cambio en una variable o, digamos, cualquier cosa que se deba cambiar, es importante darla a conocer para tomar medidas, si se debe calificar un procedimiento, si se debe trabajar de alguna otra forma para no cometer errores. Entonces, estos registros básicamente son una ruta diaria de mi trabajo. Si yo controlo mucho mi proceso, casi que esos registros son muy sencillos, porque las novedades van a ser pocas y las condiciones inaceptables pueden ser ninguna. Entonces, ese es el éxito básicamente, reducir ese nivel de falla. Los registros deben ser revisados y aprobados por el cliente y su interventoría. Se deben guardar una copia, digamos, para posibles garantías, reclamación, y se debe elaborar un dossier, obviamente, para entregar el proyecto y para, digamos, lograr cumplir con las expectativas del cliente y con la funcionalidad de la estructura que estoy trabajando. Recuerden que, obviamente, yo hago diseños, como compañía uno hace diseños pensando en las personas, pensando en el ambiente, pensando en que funcionen, en que le den estatus a mi negocio, en que sean obras confiables, ¿cierto? Entonces nos acompañamos y nos asesoramos de los que conocen el del tema. Entonces buscamos a SAP, buscamos a todas estas empresas para precisamente obtener ese éxito y en la calidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Este tema, básicamente, en resumidas cuentas, es de una disciplina. Es algo que debemos hacer dentro de nuestro trabajo. Y algunos de pronto revisan y dicen, oiga, definitivamente yo nunca he revisado mis equipos de soldadura. Definitivamente yo veo que traen un material de aporte diferente, pero nunca me tomo la tarea de verificar si cumple o no con las especificaciones, simplemente de lo que me dicen. Entonces, cosas tan sencillas como esas debemos revisarlas. El almacenamiento de los electrodos, por ejemplo, es un tema crítico y muchos fabricantes ya se han puesto a la tarea de almacenar debidamente sus electrodos, sus consumibles, mantenerlos al día, calificar a sus soldadores, estarlos capacitando continuamente. Son labores a los inspectores también, a las personas que van a probar, o sea, estarlos capacitando y estarlos entrenando continuamente, porque como le digo, esto se trata de una toma de decisiones y con todas las evidencias que recopilamos, puedo definir si cumple o no mi unión soldada, si es conforme o no. Entonces es una responsabilidad muy grande, es una bonita labor. Entonces nosotros, dentro de UESARC, UESAP, Colombia, tenemos en nuestro instituto cursos prácticos precisamente para formar a ese personal práctico, para que esa persona tenga la capacidad de aplicar un depósito de soldadura sano y que cumpla con las expectativas. Entonces, esa formación y esa calificación de soldadores la tenemos aquí en el instituto. También tenemos el programa internacional certificado con AWS, ATF, y en los cursos especializados también tenemos el entrenamiento precisamente para pulir a sus inspectores, a sus supervisores y obviamente que ellos consigan certificarse y que sean los pioneros y que sean los que mantengan la calidad de los proyectos. Muchas gracias por su asistencia. Yo quedo atento a las preguntas. Sin embargo, ahí queda mi correo electrónico para cualquier consulta posterior. Muchas gracias. Ok, perfecto. Luis, mil gracias. Te agradecemos, por favor, activar tu cámara, poner en silencio el micrófono mientras que te vamos haciendo las preguntas que tenemos de nuestros asistentes. Ok, gracias. Entonces, tenemos varias preguntas, vamos a tratar rápidamente de resolver el mayor número de preguntas posible. Nos preguntan, ¿se tiene especificaciones de los parámetros de amperaje para la fusión de los tipos de electrodo? Era un poco lo que hablabas del tema de los catálogos. ¿Dónde ubicar el amperaje para los tipos de electrodos? Porfa, activa tu micrófono, Luis. En la medida que acabamos la pregunta, puedes activar tu micrófono para que los asistentes nos escuchen. Ok, muchas gracias. Ahí ya me están escuchando, ¿cierto? Ok.
Sí, perfecto. Bueno, los fabricantes nos dan la información de los amperajes, de las recomendaciones que se deben tener para el uso eficiente de sus productos. Nosotros lo que podemos hacer, como nosotros somos los que estamos aplicando, pues obviamente hacer muchas pruebas en nuestro taller, en nuestra fábrica, en nuestra industria, y calificar precisamente esos procedimientos. Esa es la mejor forma de llegar a un rango adecuado, porque fíjense lo siguiente, un fabricante puede decirme, yo tengo un electrodo que funciona de 70 a 150 amperios. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente. Pero fíjense que su necesidad va a ser aplicarlo vertical ascendente. Yo no creo que utilice 150 amperios para hacer esa aplicación. Entonces usted lo que hace simplemente es con sus máquinas, con sus soldadores, hacer esas pruebas, determinar esos rangos y calificarlos y probar que efectivamente cumplen. Esa es la mejor forma de trabajarlo. Obviamente, las recomendaciones del fabricante le van a ayudar bastante a lograr ese objetivo. Ok, perfecto. Nos pregunta otro asistente. Ingeniero, buenas tardes. ¿Es necesario hacer WPS para una reparación? Pues depende. Hay códigos, como yo les comentaba, hay códigos que lo tienen contemplado dentro del cuerpo, dentro del texto precisamente, de su forma. Hay clientes que me dicen, oiga, usted controla eso internamente, usted lo prueba internamente, usted como método de fabricación lo hace, y hay empresas que lo hacen, hay empresas que lo tienen internamente controlado. Ellos dicen, oiga, voy a reparar la porosidad con ciertas prácticas, con ciertos procesos. Generalmente, para poder tener certeza de que queda bien, tengo que hacer ensayos, ya sean ensayos mecánicos o ya sean ensayos no destructivos que efectivamente digamos, satisfagan esa necesidad. Porque fíjense que si yo aplico o si yo abro arco sobre un depósito de soldadura ya existente, fuera de que tengo que remover material y abrir arco nuevamente, puedo llegar a un punto de fragilización. Entonces es importante también controlar esas zonas afectadas por el calor. Hay unos mecanismos o los códigos hablan de dureza que se debe hacer en zonas afectadas por el calor precisamente para no deteriorar el material. Entonces es importante tenerlo controlado. Podríamos, como le digo, calificarlo formalmente o hacerlo internamente, pero con una responsabilidad muy grande de que efectivamente quede bien. Perfecto, ingeniero, gracias. Nos preguntan, ¿en qué casos el proceso de corte influye en la calidad de la unión soldada? ¿Son afectadas por el calor? Bueno, digamos, por ejemplo, procesos donde, como los procesos de llama, donde puede ser muy lento, ¿cierto? Y digamos, la llama permanece mucho tiempo ahí y la saturación con oxígeno, pues me genera una zona afectada por el calor grande. Si yo tengo procesos automáticos o procesos ya eléctricos, pues las zonas son más pequeñas. Entonces es importante, casi siempre se habla en algunos textos, que se debe, digamos, tener en cuenta aproximadamente hasta un cuarto, desde el borde hasta, digamos, un cuarto que se debe remover. Pero como le digo, eso depende del proceso. Hay procesos que simplemente con remover 1 o 2 milímetros ya tenemos un metal de soldadura completamente sano. Cuando hago procesos con oxicombustible, que son manuales, el pulso del operador pues puede variar mucho. Pues pueden llegar a tener una rugosidad en el corte que indica que la velocidad es muy lenta, por lo tanto una entrada de calor exagerada, que puede tener algún compromiso de fragilidad si yo llego a soldar directamente sobre una zona sin limpiar o sin preparar. Ok, ingeniero, perfecto. Nos pregunta otro asistente, ¿los termos, imaginamos que es donde hablabas que se almacenaba la soldadura, deben mantenerse siempre conectados? ¿Cómo afecta no tenerlos conectados todo el tiempo? ¿Afectan algo la calidad de las uniones soldadas el no tener los termos conectados permanentemente? Bueno, generalmente esto es de planeación. Mientras yo estoy haciendo la operación de soldadura, por ejemplo, en el caso de un electrodo bajo hidrógeno, pues debo mantener esa temperatura. Si yo como soldador veo que al día me gasto, no sé, 100 electrodos, pues es la cantidad que voy a pedir al almacén y que voy a tener en mi horno durante mi día de trabajo. Cuando ya termine la jornada,
pues esos electrodos ya no están ahí, ya los he consumido, entonces apago mi horno y por la mañana obviamente pongo a precalentar mi horno y vuelvo a alimentarlo con electrodos que estén debidamente empacados o que vengan de un horno del almacén. Entonces, lo importante es no dejar que el consumible pierda esa temperatura, porque yo tendría que incurrir después en prácticas de reacondicionamiento, y pues obviamente me va a generar más tiempo y pues digamos más costos incluso. Entonces, como te digo, es más de planear, es más de que el soldador tenga ese hábito y siempre la temperatura mientras los esté operando debe estar según las recomendaciones del fabricante. Perfecto, ingeniero, gracias. Nos preguntan, ¿qué variables son las que se deben mantener para que un WPS y un PQR ya calificado no cambie? Bueno, son muchas. Generalmente nosotros podríamos definir lo siguiente. Si yo tengo una WPS con, por ejemplo, un acero ASTM A36, donde, digamos, es un acero muy general, se puede utilizar para muchas cosas, pero mi requerimiento es soldar un mezanín con un material que ya se salga de esas condiciones, que ya tenga otros elementos de aleación. Ahí ya la variable esencial no se cumple, ya el cambio de material base me obliga a hacerlo. Ahora que yo, digamos, toda la vida fabriqué con electrodo revestido, pero quiero migrar a otro proceso, otra variable esencial que debo recalificar. Y si uno empieza a mirar, casi que las variables esenciales son muchas y todas son las que componen el procedimiento. Entonces, un cambio en el voltaje, en el amperaje, un cambio en la mezcla, por ejemplo, lo que comentábamos del efecto térmico de los gases, pues me obliga a hacer esos cambios, esas recalificaciones. Entonces, como yo les mencionaba en la charla, puede ser que yo reciba un proyecto nuevo y tenga procedimientos calificados que cumplan o que se ajusten a esos requerimientos, los podría usar. Pero de lo contrario, pues me toca recalificarlos. Perfecto, qué pena, vamos acá a usar de ti unos minutos más porque hay varias preguntas corticas. ¿Cuál es la diferencia entre precalificar y calificar una unión soldada? Bueno, digamos, generalmente si yo quiero calificar, digamos, un proceso de soldadura o una operación en soldadura, pues lo que hago es esa investigación completa, desde el diseño de la junta, desde todo lo que tiene que ver con el ajuste de la misma, los espesores, toda esa planeación, el tipo de proceso, y quiero saber si efectivamente se puede soldar o no, o queda bien soldada. Eso es lo que yo quisiera averiguar. Los precalificados generalmente son juntas que ya han sido probadas muchas veces y que ya tienen alta certeza pues de éxito. Entonces yo las puedo utilizar en soldaduras que no tengan una responsabilidad muy alta, o sea, que digamos dentro de mi fabricación. Pero generalmente la mejor recomendación que se puede hacer es que yo tenga procedimientos calificados porque eso es muy cambiante. Yo puedo adoptar juntas precalificadas, pero no sé si mi proceso quedó bien o no, o los parámetros eléctricos cumplen o no. Entonces la recomendación es que se califiquen precisamente porque es algo que yo voy a hacer. Entonces, digamos, podría utilizar los precalificados para ciertas condiciones en fabricación, pero la recomendación inicial es que se hagan o que se califiquen siempre las juntas que yo voy a ofrecer a mis clientes, digámoslo así. Gracias, ingeniero. Nos preguntan, buenas tardes, ¿los elementos de inspección visual para soldaduras como galgas de tipo Bridgecam de medición de filetes cuentan con algún tipo de certificado? Bueno, digamos lo que son las galgas, generalmente son equipos que han sido diseñados para medir, digamos, longitudes o dimensiones de soldadura. La resolución o la apreciación de estos equipos es, digamos, muy baja. Entonces, generalmente, si ustedes miran los criterios de aceptación, me dicen máximo 3 milímetros. No me están diciendo, o sea, si llegase a medir por debajo de esa marca, pues realmente tendría que aceptarlo. ¿Qué debo hacer? Generalmente lo que yo debo someter a estos equipos es a una, digamos, en metrología, en la empresa, pues estarlos revisando continuamente sobre un patrón, teniendo en cuenta que todas las puntas
todas las carátulas que tocan el material se van desgastando y los puedo dar de baja periódicamente. Todo puede ser tan complejo como lo requiere el cliente. Por ejemplo, el cliente me puede decir, oiga, no, usted tiene que enviar esos equipos a una calibración. Pero seguramente en muchas ocasiones le van a decir que no porque, digamos, la resolución es muy alta y pues sale más barato incluso reponer el equipo. Entonces, por ese caso, digamos, las galgas de soldadura pues no, digamos, no se calibran, o por lo menos no es común que se haga. Ok, ingeniero. Igualmente nos preguntan, buenas tardes, al calificar un WPS, ¿se puede o se debe poner la marca del material de aporte o del gas de protección? Bueno, digamos, cuando yo califico un procedimiento, estoy trabajando con la especificación y clasificación, que es lo que lo identifica. Porque es importante, digamos, que algunos códigos sí piden el fabricante, precisamente son temas de trazabilidad y, digamos, obviamente, compromiso de las variables. Los aportes pueden ser cambiantes, digamos, un fabricante puede ofrecer de pronto una estabilidad de arco mayor al otro. En esa estabilidad de arco, el soldador va a intentar cambiar amperajes o va a intentar cambiar variables eléctricas. Entonces sería muy bueno de pronto que si yo califiqué con un aporte, pues lo mantenga. ¿Por qué? Porque me tomé la molestia de, digamos, de probarlo y ya sé que me funciona bien y sé que voy a mantener mis parámetros. Si usted decide colocar la marca, digamos, de la mezcla o la marca del aporte, lo podría hacer sin problema de algunos estándares que, digamos, sí les sugieren que lo haga, que lo coloque, sobre todo la marca del fabricante, para temas de control, para temas de, sobre todo cuando hay compromisos de sismoresistencia y ese tipo de cosas, es muy importante que se cumpla o que se mantenga casi que las mismas variables. Entonces, por eso seguramente lo hace. Perfecto, gracias. Nos pregunta otro asistente, si la soldadura no tiene una buena apariencia, pero en dimensiones y defectos la soldadura está sana, o sea, si, me imagino que querrá preguntar que si en dimensiones y defectos no se nota, ¿querría decir que está sana la soldadura? Precisamente es donde viene el control. Nosotros, el alcance de, por ejemplo, la inspección visual es superficial. Lo que dice la persona que pregunta, pues es cierto. O sea, yo no puedo fiarme completamente porque si yo no estoy en toda la ruta de aplicación, por ejemplo, digamos que soldaron ayer y yo fui a hacer inspección visual hoy, pues yo solamente puedo ver la cara y de pronto la raíz si tengo acceso, pero no puedo ver la parte intermedia. Entonces se hace necesario utilizar ensayos volumétricos que me permitan revisarlo. Porque puede pasar eso, puede pasar que la raíz esté muy bien, el relleno haya quedado con inclusiones de escoria, faltas de fusión y la presentación sea muy buena. Entonces no podría, digamos, tener total certeza de que la soldadura quedó bien. La única forma es con ensayos no destructivos. Perfecto, ingeniero. Y una más ya para poder ir cerrando nuestro webinar del día de hoy. ¿Cuándo es importante controlar el aporte de calor en una junta de soldadura? Bueno, generalmente nosotros estamos viendo y estamos abordando temas de fragilización y obviamente de inclusión de hidrógeno. Cuando esa es la parte, digamos, metalúrgica. En la parte física también hay que tener en cuenta que puede haber fenómenos de distorsión. Entonces, cuando yo sueldo espesores muy grandes, bueno, generalmente los puedo apuntalar, los puedo prensar, los puedo sujetar. Cuando sueldo espesores muy delgados, pues obviamente si me excedo en esa cantidad de arco, fuera de que fragilizo las zonas aledañas al pie de la soldadura, pues voy a generar una distorsión tan grande que primero, pues obviamente es una afectación al ajuste pues, mecánico de mi producto y también algo visual. Entonces, yo debo tener esas condiciones. Si yo voy a soldar espesores delgados, pues obviamente reviso esas condiciones para que en menos pases, en menos capas, ya logre la condición que necesito. Procesos de soldadura seguramente con mayor velocidad, diámetros de aporte, en ese caso, por eso la industria en general prefiere el GMW, un semiautomático manual, precisamente porque las operaciones de soldadura son más rápidas y la distorsión es menor. Entonces también hay que mirar muy bien esas condiciones
En un material grande, pues él va a disipar en algo el calor, pero en materiales que son regulares, pues no va a tener tanto éxito. Una última pregunta. ¿Existe alguna normativa para soldar túneles o sitios confinados? Bueno, generalmente, si estamos hablando de temas de seguridad, el CIZ 49.1 tiene contempladas esas restricciones. Ahora, generalmente para espacios confinados, debo cumplir muchos requisitos. Debo cumplir con sistemas de extracción, debo cumplir con vigías. Si yo tengo un soldador en un espacio cerrado, debo garantizar de que la persona o garantizar el bienestar de esa persona. Entonces debo tener un vigía que esté revisando continuamente que el soldador está activo. Debo tener un sistema de extracción, debo tener luz, debo tener iluminación. Entonces generalmente todas las empresas tienen la parte de seguridad y ellos van a desarrollar protocolos dependiendo del escenario. Entonces, puede ser, dependiendo del tipo del espacio que lleva, hay espacios confinados que tienen remanentes de combustibles, de vapores, entonces el tratamiento en todos los casos es diferente, pero sí se debe asegurar, independiente de que esté estrictamente escrito en un documento, que hay documentos que lo regulan, pero se debe asegurar de todas las formas. Entonces, todo el compromiso de la compañía siempre va a estar. Entonces, desde que yo tenga un sistema de seguridad implementado en mi compañía, pues lo debo hacer. Ok, ingeniero. Bueno, pues ya estamos dando por cerrado nuestro webinar del día de hoy. Queremos de verdad agradecer a todos nuestros asistentes. Nos quedaron 2 o 3 preguntas puntuales sin responder, por eso queremos recordarles el correo del ingeniero Luis Alfonso Cristiano, luis.cristiano@sap.com.co. Agradecemos, por favor, ponerse en contacto con él. Ya son temas muy puntuales de algunas empresas. Acá igual tomamos el dato para tratar de contactarlos. Y queremos también recordarles que todo el equipo de Suramérica elaboró un documento sobre las 20 tendencias más importantes en soldadura y corte, los cuales pueden ubicar en nuestros sitios web dependiendo del país donde se encuentren ubicados a través de las páginas de SAP. Nuevamente, mil gracias a todos, mil gracias al ingeniero Luis Cristiano por su intervención, a Joana de Luca, nuestra compañera argentina, por acompañarnos en este webinar, a cada uno de los asistentes. Esperamos que sigan participando en los que tenemos programados la próxima semana. La agenda completa, como les decía al inicio, pueden encontrarla en la página web de SAP y unirse a tanto a los webinars que tenemos como a los Instagram Lives que están programados. Luis, Joana, no sé si hay algún comentario adicional. No, por mi parte no, yo agradecer a todos la asistencia y seguir invitándolos a los webinars que tenemos programados para la próxima semana. Luis, ¿quieres algún comentario adicional antes de que demos fin al webinar? Sí, nuevamente agradecerte a ti, Joana, y también a Joana, a las dos por digamos, la promoción de este tipo de eventos, a todas las personas que participaron pues, de la charla. La invitación es a que se capaciten siempre, a que nos consulten y nada, pues estén pendientes de los eventos que están programados, sigan asistiendo y muchas gracias nuevamente. De mi parte, me alegra haberlos contactado por este medio. Bueno, pues mil gracias a todos, buen fin de semana para todos y esperamos se sigan cuidando junto con sus familias en casa. Gracias por su asistencia.